Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto informe de Informes La Masa. Aquí vamos a hablar sobre la sexta generación de consolas. Y como podrán ver en este informe no contamos con la presencia de Emilio, pero sí con la de su hijo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a estar haciendo el quinto informe sobre la sexta generación de consolas. Y mi papá me pidió que por favor no deje hablar mucho a Nadir. ¿Cómo? Como si no quedamos en... ¡Silencio! Quinto informe sobre la sexta generación de consolas. Vamos a estar llegando por fin al siglo XXI. ¿Cómo andás? No, pobre chaval. Todo bien, claro. Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos. Quinto informe sobre la sexta generación de consolas. Ahora sí, por fin llegamos al siglo XXI, ¿no? La gente pensaba que los autos iban a estar volando. Odisea en el espacio. Odisea en el espacio, que se iban a apagar los semáforos. Las jaulas de los zoológicos se van a abrir. Sí, van a robar el dinero de los bancos. Bueno, Emilio, pasó. Sí, pasó. Pero después, bueno, la verdad es que no es nuestro tema. Nada, estamos con el tema de las consolas de videojuegos y uno cuando llega al siglo XXI seguramente espera que van a venir las nuevas consolas que van a acaparar todo y la verdad es que esto no sucede. Pleno año 2000-2001 todavía domina nuestra benemérita PlayStation 1, como vimos en el informe anterior, porque tiene mucha antigüedad y saca continuaciones de exitosísimos juegos, como es el caso de la saga Tomb Raider, la saga Siphon Filter, la saga Driver, Spyro del Dragón, muchos juegos que venían en continuaciones que permitían seguir dominando el mercado, Crash Bandicoot y también los RPG, ¿cierto? En el caso de Vagrant Story, Parasite 2, en el caso también del emblemático Chrono Cross, continuación del aclamado Chrono Trigger de Super Nintendo, o juegazos como Final Fantasy IX. Por esto es que aquel PlayStation 1 había definitivamente doblegado a la competencia y cuando uno cree que Sony iba a apostar por la máquina que venía claramente ganando el mercado, de la nada aparece muy calladita, sin mucha bandera, la que iba a ser su sucesor. Ahora sí, de 128 bits. La máquina dueña de este informe. Aclará que no es un prototipo esto. Esto es el PlayStation 2. Qué maquinón, gente, qué maquinón. Esta funciona, ¿eh? Esta funciona, sí. Esto es la Play 2. La auténtica, la primera versión del PlayStation 2 con este enorme tamaño. Estos son 128 bits, primera máquina que se puede poner así paradita también de la historia, 128 bits que estaban a la misma altura de lo que era la Sega Dreamcast, pero en realidad era superior. Hablamos de los polígonos mucho en el informe anterior. Aquella poderosa máquina de Sega, de la Dreamcast, movía hasta 3 millones de polígonos por segundo. El PlayStation 2 mueve 10 millones de polígonos por segundo y también maneja mayor cantidad de texturas, tiene un sistema de sonido más desarrollado, tenía el chip Emotion Engine que permitía tener expresiones faciales muy similares a lo que era en aquel momento lo que nos llamaban la realidad, y también utilizaba DVD, que era mayor a la capacidad del CD que lo que tenía aquel PlayStation 1 o los GCD que tenía la Sega Dreamcast. Pero había otras ventajas que también tenía el PlayStation 2. Tenía las ventajas de que podía reproducir películas, DVD, que viste que estaba muy de moda en su momento. Mucha gente la compraba por eso más que nada. La gente no tenía DVD. Era muy caro, claro. Después se acordaba que tenía retrocompatibilidad con los juegos de Play 1, que eso fue toda una novedad. Porque los juegos de Play 1 podías correr acá. Después tenía otra cosa que la verdad que no sé. Tenía 2 puertos USB. ¿Qué es eso, Emilio? USB. Bueno. Y tenía algo que la verdad que tenía entrada para internet. Nadie tiene internet, cállala. Preliminar, pero era algo muy preliminar. La verdad es que el PlayStation 2 todavía no mostraba capacidades online, pero sí empezaba a dominar el mercado de a poco con los juegos, que es lo que más nos importa a nosotros. Pese a que en agosto del 2000 tiene un tibio arranque el PlayStation 2, ¿sí? Con lo que fue aquel juego Tekken Tag Tournament, el que no era Tekken 4, que venía como continuación de aquel histórico Tekken 3 de PlayStation 1, pero no llegaba no llegaba. Tampoco las primeras versiones de FIFA llamaban mucho la atención. Quizás el shooter Time Splitters, que empezaba a mostrar las capacidades de la máquina, un shooter futurista de primera persona, pero era solamente para mostrar que la consola estaba ahí. Llegado el año 2001, ¿sí? El movimiento de anticipación de Sony comenzaba a dar sus frutos. De esta manera, podemos decir que con un Nintendo 64 retirándose en el primer semestre del año, y la misma suerte para el Sega Dreamcast, que sorpresivamente también se borra del mercado, con una máquina muy poderosa, y junto con la Sega Dreamcast se van también las máquinas de arcade, que ahora se veían superados por este nuevo hardware del PlayStation 2. Se encuentra sola la máquina, que empieza a recibir el legado del cetro del dominio de los grandes juegos, ¿sí? Que salían también para el PlayStation 1, de parte del PlayStation 1 ahora al PlayStation 2, y también versiona grandísimos juegos, como era el caso de los juegos de la PC.
Tal cual, acordate que estaba el Max Payne, que estaba en PC, bueno, la Play 2 lo absorbió. Y juegos de Dreamcast. Juegos de Dreamcast muy exitosos, como el caso de Crazy Taxi. De Crazy Taxi, o uno que les dolió es el Code Verónica, el Resident Evil. Claro, lo que pasa que este Resident Evil, Code Verónica, en Play 2 era mucho más completo. Claro. Y tenía algo, bueno, que no tenía la versión de Dreamcast. Entonces, de a poquito el PlayStation 2 empieza a demostrar también su poderío con nuevas sagas que también hace Capcom, como es aquel juego que estaban probando para hacer un Resident Evil, le pusieron una espada y ¿en qué quedó? Claro, ese es el final, salió el Devil May Cry. Devil May Cry. Claro, este en realidad viene a suplantar lo que vendría a ser el legado de Castlevania 3D. No estaba bien ocupado porque no. Y acá se encontraron con esto que la verdad que fue un excelente juego que muestra cómo iba a ser un juego de acción muchísimo más rápido en una máquina que recuerdo. Era rapidísimo. Un PlayStation 1 tiraba 33 MHz y un PlayStation 2 233 MHz, o sea que con este juego de Devil May Cry se mostraba la velocidad. También otro juego de acción que venía así de una continuación de algo que había sido muy exitoso en PlayStation 1 había sido el Legacy of Kain, ahora con juegos como el Soul River 2, que la verdad que este sí fue esperado, Emilio. Este fue una construcción esperada. El 1 fue muy bueno, la verdad que fue un muy buen juego y bueno, marcó un montón de cosas. Marcó un montón de cosas, pero no vamos a hacer informes específicos para toda la saga. No, pero fue bueno. Pero fue bueno. Te voy a tirar uno que fue muy bueno, que fue en su época muy esperado, por la verdad. Ya sé que me vas a tirar. Tony Hawk Pro Skater 3. Bueno, Emilio, la verdad que dicen que fue bueno. Pero acordate que también había salido tiene sus propios fanáticos, hay que mencionarlos porque si no nos amenazan. No. Pero también acordate que había salido el Win Eleven. Dicen que fue bueno también el FIFA, el Madden también. Iban vacilándose, pero había uno que realmente la gente esperaba, que era una nueva versión, que la gente quería, sobre todo los guerreros. Por favor, versión original. Señoras y señores, el Gran Turismo 3. ¿Vos viste lo que eran estos gráficos? El Gran Turismo 3 demuestra las posibilidades del PlayStation 2 por sobre las capacidades del PlayStation 1, un juego que realmente hacía entristecer a los dueños del PlayStation 1 porque este era muy superior, porque de 32 bits acá se pasa a 128, todas las opciones de auto, acá queda más plasmado que nunca. Junto con el Win Eleven eran los juegos que realmente más hacían sentir la falta del nuevo sistema para la gente. Pero hubo un juego que fue una sorpresa, que también fue de autos, que también fue un tercero, que también viene de un historial en PlayStation 2, pero que nadie esperaba que iba a ser un éxito tan grande. Nos estamos refiriendo al Grand Theft Auto 3. Bueno, eso fue increíble. Vos ponete a pensar que el 1 y el 2, en lo que es el Play 1, no pegó tanto. Más que nada. Era otro estilo de juego, se veía de arriba. Exactamente. Llamaba la atención porque robaba. Acá, escuchame, acá podía ser de todo. 3D. Vos ya podías agarrarte un auto, te metías. Codazo al vidrio, acá tenías una libertad terrible. Claro, un Miami todo para vos, un Nueva York todo para vos, la verdad que fue la gran sorpresa, sin duda, este 2001. Uno ve que el PlayStation 2 empieza a dominar, sobre todo en el género para adultos, como habíamos hablado, los jugadores habían crecido, pero no olvidaba también los más pequeños de la casa, con grandes versiones de juegos de plataforma, continuaciones como Rayman 2, Clonoa 2 o Jackie Daxter, que era un nuevo juego de dúo, en este caso de plataformas, así como habíamos visto como lo tomaron como un icono, ¿sí? Entonces hay una nueva forma, un juego que por fin estaba a la altura de clásicos como Super Mario 64. Claro. Pero de continuaciones es lo que vivía este PlayStation 2 en principio. Y la verdad es que como ya habíamos visto Resident Evil Code Verónica o GTA 3 o Gran Turismo 3, había ciertos juegos de aventura que la gente estaba esperando mucho. A solo 2 años de la salida de lo que para muchos es el juego de terror más grande de la historia. Me da miedo con que lo digas. Ya teníamos la continuación y esto es el Silent Hill 2. No, Emilio Silent Hill. Es para temer. Es lo que es esto. Espectacular, sí, original. Esto Manuelcito daba miedo. No, esto daba miedo. Esto, la verdad, que lo que eran las expresiones faciales, la verdad que fue impresionante. El Emotion Engine del que estábamos hablando. La historia, aparte, era totalmente diferente. No tenía nada que ver con por eso era menos. No era menos. Un tiempo que no tuvo el impacto que tuvo aquel. Pero, obviamente, en informes específicos hablaremos más sobre la bondad de este Silent Hill 2. Otro juego que era muy esperado en las continuaciones había sido parte de lo que es la exitosa trilogía que había aparecido primero en Family Game, luego en el Super Nintendo, luego en el PlayStation. Este sí era esperado. Al Final Fantasy, en este caso Final Fantasy X, el primero de la trilogía del PlayStation 2, que es el último en realidad de una saga tradicional de Final Fantasy que son en 2D. Este todavía sigue siendo con fondos pre-renderizados de altísima calidad, en 2D con gráficos poligonales cuando quiere y se puede generar por computadora cuando necesitan. Pero en sí, el Final Fantasy X lo que significa es el último juego de Squaresoft
como tal cual, porque su rival Enix, que hacía el juego Dragon Quest, que hemos visto en otros informes, había sido absorbida ahora por el éxito, sobre todo de la trilogía Final Fantasy en PlayStation. Eso fue bárbaro en su momento. Porque fue bien visto la unión de Square Enix en su momento, cuando en realidad hoy podemos hablar de este como el último Final Fantasy tradicional, y a partir de acá no hemos vuelto a tener la misma calidad. La verdad que no sirvió al final la fusión. Ya en informes específicos lo estaremos viendo, pero cómo nos vamos a olvidar de que fue el juego más esperado del año, el que era carísimo, el que todos nos sentíamos muy mal, porque acá en el 2001, fue medio adelantado. Acá en el año 2001 nuestro presidente se iba en helicóptero de la Casa Rosada superando cualquier fantasía que pueda plantear un videojuego, pero solamente el caso de este muchacho que dejó todos sus dinerillos para comprar un solo videojuego, incluso a expensas de su salud. Nos estamos hablando de lo que fue el Tactical Espionage Action Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. No, esto fue bueno. La verdad que yo esto le daba la vida por este juego. Fue muy gráficamente infernal. La presentación, más esperado del año. No, fue lo más esperado. Sí, fue lo mejor, pero tengo que confesar, trajo una decepción que no lo puedo decir. Una sorpresa. Trajo una sorpresa, sí. Ya lo vamos a hablando en informes específicos. Con todo esto podemos dejar bien en claro cuál fue la máquina dominante de este año 2001, cuál fue la que marcaba esa soledad que iba a tener en la gesta de juegos, que prácticamente le iba a acompañar durante toda la generación, con referencia a la desaparición de sus competidores, pero que amenazaban con nuevas y supuestamente más poderosas consolas. Pero ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba, por ejemplo, Nintendo? Y bueno, Emilio, ¿cómo estaba Nintendo entonces? Bueno, Nintendo en 2001 ya hacía poquito que había presentado lo que iba a ser la sucesora del exitosísimo Game Boy Color, ¿sí? Ahora con 32 bits, que iba a ser una nueva máquina que iba a rendir como un Super Nintendo y casi iba a llegar a la altura de un PlayStation 1, también con cartuchos. Nos estamos refiriendo obviamente a la Game Boy Advance, bueno, preciosa, Game Boy Advance, la verdad un sistema poderoso, lo más poderoso que monopólico, no tenía competencia. Game Boy Advance, no había otra empresa que sacase juegos portátiles, y toda esta generación que iba a durar aproximadamente como 5 o 6 años también, el dominio de Game Boy Advance iba a estar más que nada sostenida por juegazos como era Zelda, Metroid, Mario y más que nada la saga eso fue Pokémon, sus capítulos azul, rojo, dorado, plateado, esmeralda, como se llame. Pokémon ha hecho vender tanto que se acabó el plástico de los cartuchos en un momento en Japón para que puedan seguir fabricándose este tipo de juegos. Realmente un éxito que no tiene competencia y le permite a Nintendo poder agarrar y hacer una inversión más grande de lo que a nosotros nos importa, que son las máquinas de consola. Claro, el Nintendo 64 por primera vez había perdido el liderato que supo tener el Nintendo y el Super Nintendo en 12 años de etapa 2D, la primera etapa 3D del Nintendo 64. Perdió claramente, como vimos en el informe anterior, frente a PlayStation 1. Mucho se debió a los cartuchos que hablábamos de Pokémon. Los cartuchos que tenían menos memoria y eran mucho más carísimos, hicieron que de a poco la gente se fuese pasando a los CDs del PlayStation 1. Fue por eso que ahora sí, para la nueva máquina Nintendo, se pasaba a los discos, pero mini. Fue así que a fines de 2001, allá por noviembre, aparece la hermosísima, por favor, en sociedad, la Nintendo Game. Es una cajita feliz. La cajita feliz de McDonald's, ¿viste? La cajita de la alegría, la cajita mágica, como quieran llamarla. Qué cajita preciosa. Este Nintendo GameCube es como la máquina definitiva en cuanto a la estética de lo que Nintendo considera este cierre de la primera etapa de consola. Supuestamente luego de esto iba a haber un gran cambio. Se tiraron con todos los CD. Se tiraron con todos los mini DVD. Vamos a mostrar que es chiquitito el disco, que no tiene la misma capacidad que los discos de PlayStation 2, que eran de 4.5 GB. Estos son de apenas 1,5 GB, pero este sistema, así como el 20 pequeñito, tenía también 128 bits, muy poderoso, manejaba entre 6 a 12 millones de polígonos, en la mayoría de los casos con menor cantidad de polígonos que los juegos de PlayStation 2, pero también le ganaba en capacidad de texturas, más el doble de la pintura de textura que utilizaba para que se vea un entorno muchísimo más brillante en cuanto a los gráficos en 3D. También el Nintendo GameCube era más rápido que el PlayStation 2, porque hablábamos recién de los megahertz de velocidad. Un 233 era la velocidad de megahertz de un PlayStation 2, 405 el Nintendo GameCube. Pero recordemos que esta máquina no corría DVD, esta máquina no tenía retrocompatibilidad con Nintendo 64, y esta máquina ahora no tenía el doble de procesador como supieron tener las máquinas anteriores. Pero acá lo que nosotros siempre hablamos son los juegos. Cuando estábamos acostumbrados, sí, que Nintendo empiece una generación con un juego del clásico italiano, como fue el Bros en la época del Nintendo, el World en la época del Super Nintendo, y como no, en la época del 64, el Super Mario 64. Ahora por primera vez Nintendo no empezaba la generación con un juego de Mario, sino que era otro promedio italiano, en este caso su hermano Luigi. Claro, era así, era una mansión que hereda, vamos a mostrarlo,
Esto es glorioso. Sí, una parodia no, al presidente. Una parodia, claro. Y en el que a Mario lo secuestran. Lo secuestran. Claro. Y bueno. Hay una mansión llena de fantasmas, Luigi queda adentro y la verdad es que queda solito ahí cuando estamos en plena oscuridad, aparece el Mario. Era característico. Un juegazo. Sí. El Luigi Mansion demostrando que cuando ellos quieren también hacen un Resident Evil. La verdad es que junto a otros juegos como fue el Star Wars Rogue Leader, también la saga del Wave Race with Storm, que siempre al principio de la generación mostraban para más que nada ver cómo se manejaban las nuevas consolas en efectos acuáticos. Hay que hablar de otro gran juego que también fue el Super Smash Bros. Melee. ¿Te acordás? Sí, como que no. Esto es la continuación de lo que ya era un Este juego muy de esperado. culto, muy esperado, sí, más así. El juego de culto, el Nintendo 64 para ya de 4 jugadores al mismo tiempo. Esta es una versión muy mejorada de esto, con gráficos, los sí, personajes, tenía modo de claro. aventura. Ahora la gente empezaba a ver el poderío del Nintendo GameCube respecto de esto, pero había un temita que tenía que esta máquina ahora ya no era el doble de potente que la competencia, como sí pasaba con el Nintendo 64, y también perdía algunas cositas como era la participación de la empresa Rareware, que era muy conocida de títulos como Donkey Kong Country, Killer Instinct, también el Conker Bad Fur Day de la Rija o GoldenEye, que ahora se iban con la nueva empresa que estaba empezando a llegar al mercado del videojuego, la empresa característica del internet, una empresa más grande incluso que la monopólica Sony, y que venía también a incorporar a Rareware. Nos estamos refiriendo a la empresa Microsoft, que nos mostraba su nueva y poderosísima consola. A ver, hace un poquito de ruido. A ver, déjame. Mira qué pesada. Dale. Bueno, estoy exagerando un poco, pero la verdad. Igual es pesada. Miren lo que hay que tomar aire. Acá tenemos los 5 kilos, 5 kilos, una consola, pero que es una videograbadora de la primera etapa. Por favor, pero qué potente. No, esto es por la caja que también 128 bits, pero ellos dicen que mueve 125 millones de polígonos. Recordemos que el PlayStation 2 mueve 10 millones. Es mentira. No, esto es poder, o sea, puro, tiene otro poder. procesador, el procesador Intel, que es diferente al procesador RISC con el que trabajaban el GameCube y el PlayStation, que es diferente. También la cuestión de las megahertz, lo que es cierto es que el Xbox tiene un poco más. Sí. De a poquito se empezaba a ver las capacidades económicas de Microsoft. Esta empresa venía también como supuestamente una continuación de lo que iba a ser Sega Dreamcast, aunque no es tal, no es hecha por Sega. Sí tenía algunas exclusividades de Sega, pero empieza a demostrar un mayor poderío en cuanto a sumar grandes sagas, como por ejemplo Devil May Cry, ¿sí? John Madden, también aparece la versión propia para el Xbox del Resident Evil Código Verónica, y de a poquito también salen juegos como lo que fue Crazy Taxi o Max Payne. Aunque para mostrar el poderío de esta consola, que ahora sí tenía capacidades similares a lo que era un sistema, un ordenador de entonces, una computadora, el gran juego que marcó la superioridad de ese sistema en ese 2001 fue el shooter futurista Halo. El Halo, sí, de verdad, se manejaba como un sistema superior de lo que podían marcar a este fin del 2001. Era la envidia de nuestras consolas, por más perfectar, Soldado de la Fortuna o cualquier representante de la saga Medalla de Honor. Para el año 2002 empezamos a ver cómo son las cosas. Tenemos 3 máquinas que compiten en una misma línea, así como la generación anterior era muy distinto de un PlayStation 1, de un Nintendo 64. Esto se parece más al Informe 3, cuando en la generación 16 bits veíamos que las máquinas eran prácticamente iguales, tanto el Mega Drive como el Super Nintendo. Ahora podemos hablar de un Xbox, un GameCube y un PlayStation 2 a un mismo nivel, siempre un poquito mejor en la Xbox, luego en GameCube, luego en PlayStation 2, pero entre el Xbox y el PlayStation 2 hay muy poca diferencia, y como siempre el PlayStation 2 tiene los juegos mucho más accesible, entonces la gente optaba por el PlayStation 2. Hablar de, por ejemplo, la saga del FIFA, el Winning Eleven, Need for Speed, el Tony Hawk Pro Skater 4, también, que lo tenemos por ahí. Salían para todo, por ejemplo, acá tenemos el Tony Hawk Pro Skater 4 y podemos mostrar el FIFA 2002, que también estaba para el Nintendo GameCube. O sea, todos los juegos estaban en una versión, como por lo general, eran más económicos en PlayStation 2 y prácticamente se venía igual, la gente los compraba en PlayStation 2. Por ejemplo, en este momento, las películas del año fue sin duda la primera película del Hombre Araña, Spider-Man 1, salía para las 3 versiones. El juego de James Bond de 007 de Pierce Brosnan, para las 3 versiones. Harry Potter, El Señor de los Anillos, por ejemplo, acá vemos este muy bonito, basado en las 2 torres, o juegos como Time Splitters 2, que empieza a demostrar que pierde también las exclusividades que tenía el PlayStation 2, el Mortal Kombat Dead to Rise, también aparece el Fatal Frame, Marvel vs. Capcom. Son muchísimos juegos los que aparecen en este 2002 que empiezan a marcar que lo que iba a ser distinto eran las exclusividades. ¿Y qué exclusividades manejaba el PlayStation 2 para entonces?
La más esperada sin duda era el Tekken 4. Sí. Ahora sí, no Sí, actualmente sí. Tekken 4, pero que todavía seguía sin hacer Sí, como olvidar que al sí. 3. Otro juego fue el Ratchet & Clank. Ratchet & Clank, que También. aparece como juego de plataforma, Sí, ¿no? sí. Un dúo también. Un dúo también, como habíamos visto con Chucky Daxter, como Banjo-Kazooie también, que era muy notorio, muy normal en estos tiempos, pero todavía seguía sin ser el fuerte de la consola. Un Después juego... sacaron, claro, había juegos que Este- también. Este fue muy bueno. ¿Este por qué? Fue muy Este bueno. fue muy bueno porque era parecido al que había en los arcades. Era de lo mismo, descendiente claro. del viejo Ghost and ¿Te Goblins. acordás que quedaba un calzoncillo, que tiraba El lanza? Sir Arthur, sí, Bueno, que esto era bueno, hermoso, este juego. la verdad, muy bien bueno, hecho. Muy bien Y hecho. había otro juego que también venía de los arcades. Claro, estamos hablando del Rigar. Este también venía de los arcades, pero este particularmente va a ser Claro. el inicio de algo. Nadie se imaginaba que sobre la base de este juego iba a venir uno de los grandes éxitos de PlayStation 2. Así que presten atención, Esta es la base. porque este Rigar es la base de uno de los grandes juegos que vamos a estar viendo en el futuro. También por De el los lado del mejores. terror, como hablábamos recién de la saga Fatal Frame, aparece otra saga de terror que fue muy conocida en el Survival Horror, que estaba muy de moda por entonces. Este Estamos es el refiriendo a- Onimusha, que era también de los mismos creadores de Resident Evil. Capcom. Pero claro, pero hicieron un juego con Samurai. También Samurai. Gráficos pre-renderizados. La verdad que es un juego bastante Muy sangriento, bueno. pero es muy buen juego, pero con Samurai. Es un juegazo. El 2002 también queda para la historia en el lado de PlayStation 2 por un RPG que iba a ser una fusión entre Squaresoft, Square Enix ahora, y Disney, sí, como escuchan, Disney, para hacer un juego de rol del estilo bueno, Final sí. Fantasy con Mickey Mouse, Donald Duck y, como no, Goofy. No, eso Un excelente no, juego, eso estamos no. refiriendo obviamente a Kingdom Hearts, que alguna vez vamos a estar haciendo informes específicos de este juego. Pero un juego que también nos queda para la historia en este 2002 en todas las exclusividades fue uno que iba a ser pensado como un juego para el PlayStation 1, uno de los últimos juegos de PlayStation 1 y terminó siendo uno de los primeros juegos de PlayStation 2. Nos estamos refiriendo al Ico. Qué bello que era ese juego. Ico Era es un juego de gráfico. tipo artístico, distinto, un chico encerrado en un castillo gigante que lo acompaña una chica que en realidad es un ánima, que entre los dos tienen que ir resolviendo puzzles y acertijos para llegar hasta el final, un juego diferente, No, una totalmente cosa diferente. que haya Hermoso parecido visualmente. a la altura de los más altos juegos Qué bien de que creó la PlayStation 2 sí, en este tiempo, sí, un sí. juego de Fumito Ueda que a partir de acá se transforma en un célebre creador de Sí. videojuegos que se esperan juegos de este hombre hasta el día de hoy, Sí. hace mucho que no saca, Sí. pero gran juego de este 2002 para el PlayStation 2 que luego también se iba a transformar en el juego para las consolas y las PCs, el resto de las compañías. Estamos hablando de lo que fue la continuación de aquel éxito que hablamos en 2001, ya en 2002 teníamos ahora No, el Vice, Vice. Esto fue increíble. Esto fue ¿Cómo lo superó? Supera mucho porque cuando estábamos enloquecidos porque apenas podíamos pegar un codazo, reventar la ventanilla y sacar a la persona que estaba dentro. Ahora sí teníamos todo Miami a disposición para hacer diferentes Avión, misiones. lancha, pasaba de un jueguito moto. de robar autitos a un action RPG No, era completísimo donde le completo, permitía completo, hacer completo. prácticamente todo. ¿Cómo nos vamos a olvidar de las camisas? Nada, te hawaianas? reía. El 2002 continúa y la verdad es que uno piensa dónde está el Xbox entonces. El Xbox en vez de tener exclusividades lo que hace es ir tomando Sí. Exclusividades de otras Fue compañías, adquiriendo así eso. como también suma el caso de Fatal Frame, que ahora perdía la exclusividad Claro. de PlayStation 2 y también salía en el Xbox junto con otros juegos, pero tienen los suyos propios como son los juegos como le gusta más a la gente, más que nada al mercado americano, los juegos de guerra. Sí. Entonces el famoso escritor bélico Tom Clancy saca Ghost Recon, que Ghost Recon es un shooter futurista Muy de bueno. la línea muy bueno, que es el primero de una saga que existe hasta estos días, así también como el Tom Clancy Splinter Cell, que es un juego más bien de espionaje, muy en la línea Metal Gear, Metal pero en un Gear, corte sí. más americano. Que Pero, de- no, pero de igual gusta, tiene su identidad excelente propia. juego, tiene su propia Sí. identidad. En 2002, así como se decía que tenía relación el Xbox con la Dreamcast, termina versionando un juego que ya había salido para la Dreamcast, pero era considerado de lo mejor, que fue el Shenmue 2. ¿Te acordás? Claro, sí. Eso, acordate que era la Dreamcast muy bueno. Bueno, hasta el día de hoy creo que estamos esperando. Estamos esperando que salga el El 3. 3. Estaba muy bien hecho en la Xbox, pero tenía esa exclusividad. Pero el gran juego, sin duda, de este año 2002 es el tercer capítulo de una saga que venía de la PC, que es muy importante, que se llama The Elder Scrolls. Qué Este bueno. tercer capítulo, Morrowind. Morrowind era un juego, como les dije, venía de PC, que son RPGs en primera persona, muy bien logrados, que eso en consola casi nunca se había logrado hacer bien, con muchísimos mapas, posibilidades, Qué locura, aventuras, viejo. las cosas que hay para hacer. Es un juego enorme, sí, que muestra a las claras el potencial del Xbox Tenía y sus una defectos. exclusividad. Todavía Pero, no viste, estaba no estaba a la bien. altura de lo que estábamos esperando nosotros, un juego de acción Claro, continua, sí, bueno, pero parecido. era totalmente distinto a cualquier otra aventura que veamos de ese estilo en consola. Así Sí. que bueno, presten Sí, atención para al del tener en storytelling cuenta. con el futuro Para tener en cuenta. Por el lado de la GameCube, este 2002 es el primer año que se Pobrecito, firma. El fin del 2001 había sido solamente el inicio y ahora en 2002 es cuando la GameCube empieza a mostrar el potencial del que presumía. Sí. Hablábamos de que Luigi's Mansion era el inicio de la consola y fue una versión Una paródica. paródica.
de Resident Evil, y Nintendo vuelve a sacar una versión de Resident Evil, en este caso un juego que supuestamente se había estado desarrollando para el Nintendo 64, no llegó a tiempo y termina siendo uno de los primeros juegos de Nintendo GameCube. Nos estamos refiriendo a Eternal Darkness, un excelente juego de terror con más de 20 niveles que nos ponía en viajes en el tiempo, con 10 personajes distintos, con diferentes muy bien hecho, muy largo, la verdad. Cosas innovadoras que teníamos no vamos a estar haciendo cosas específicas ahora, pero era uno de los mejores juegos. Pero si uno dice, está bien, arrancamos con una versión paródica de Resident Evil como fue Luigi's Mansion, sacamos un juego muy parecido a Resident Evil como Eternal Darkness, estaba traumado Nintendo, porque una de las grandes explicaciones de por qué el 64 pierde con la Play 1 es la trilogía de Resident Evil, porque no tenía cómo pelearle. Entonces Nintendo arregla contrato de exclusividad con Resident Evil, arregla con Capcom, no quiero que se haga para más nadie. Entonces fue así como aparece, por favor mostrame eso. Esto fue increíble. Esto fue el Resident Evil. Esto es el Resident Evil. Bueno, si ven las imágenes van a ver lo que es comparándole uno con el otro. Es el mismo juego de PlayStation 1, pero con unos gráficos para el infarto, con un pre-renderizado. Tenía un par de niveles diferentes, ¿eh? Teníamos al final, sobre todo. Sí. Pero bueno, más al final se alarga un poco, pero tiene un sistema de gráficos pre-renderizados que pareciera que no podía realizar un PlayStation 2. Si vemos la competencia y la comparativa en la máquina, las imágenes vamos a ver que este juego probablemente no haya podido ser realizado en otra consola, y encima, como si fuera poco, aparece otro Resident Evil más este mismo año. Ahora nos referimos a un capítulo exclusivo que no es una versión, es una historia diferente. Exacto, el Resident Evil 0, lo que se llama precuela, ¿sí? Es anterior precuela, al Resident Evil 1 del PlayStation 1, pero con estos mismos gráficos del infarto. Así que esto, junto a Eternal Darkness, sumaba potencial espectaculares al Nintendo GameCube. Lo que llamó muchísimo la atención en este año 2002 para Nintendo GameCube fue la aparición de un personaje rival de la histórica Nintendo, como es el caso de Sonic de Sega en el Sonic Adventure 2, ahora para una máquina de Nintendo y en forma oficial. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir hace solo 10 años atrás? Sonic Adventure 2 venía a engrosar un muy buen juego, venía a engrosar el catálogo de Nintendo GameCube, que también mostraba la última fruta de la relación Rare-Nintendo, que fue el Star Fox Adventures, un juego con Fox McCloud que nos tenía acostumbrados a juegos de aventura, ahora siendo un juego más bien de tipo Zelda, Action RPG, que una excelente aventura que por fin venía a terminar con la relación en el mundo de los dinosaurios para Fox McCloud. La relación Nintendo Rare termina lamentablemente para todos nosotros a partir de ese juego. Pero hablamos de Sonic en una máquina de Nintendo y no hablamos de su gran mascota, que todavía no había aparecido. ¿Qué pasaba con Mario? Mario aparece con Super Mario Sunshine, un juego que, como su título lo dice, alude a las vacaciones de Super Mario. Super Mario tiene ahora una mochilita de agua que lo va a ayudar a tener diferentes movimientos, un juego que tiene una perfección técnica que sin dudas se lo ve como uno de los mejores juegos a nivel estético y del género de plataformas en la generación. Lo que no logra es superar la línea de aquel Super Mario 64 por lo que fue el impacto de aquella generación. Aunque fue un excelente juego. Hasta acá, Nadir, vimos como, por ejemplo, el caso de Mario Sunshine no logra superar la línea del Mario 64, y pasa esto con otros títulos que hemos visto hasta acá. Claro, el Silent Hill 2, no supera al 1. No. Final Fantasy X, al 7 no superó tampoco. No, tampoco. ¿Entendés? ¿Y el Metal Gear? El Metal Gear 2, bueno, al 1 lamentablemente tampoco. Y Soul Calibur tampoco. No, yo creo que tampoco, ¿viste lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? Que los juegos no superan a los originales. No en gráficos, obviamente. No, gráficos sí, pero lo que estamos hablando en crítica. La gente ya no estaba tan sorprendida por el paso al 3D, porque esta era una nueva generación. Desde el impacto de la generación anterior fue superior. Quizás sea por eso que este juego que vamos a estar hablando ahora, más allá de lo que fue el éxito de ventas de GTA Vice City, indiscutiblemente el juego en ventas del año, este fue el juego indiscutible en crítica del año. Quizás sea porque haya sido la primera versión 3D de una saga histórica, de un juegazo como fue aquel viejo juego de 1994 para Super Nintendo. Nos referimos al Super Metroid, que no tuvo versión en Nintendo 64, así que este es el primero 3D. Nos estamos refiriendo al Metroid Prime. Metroid Prime, como se los digo, es probablemente el mejor juego de toda esta generación. Así como estarán ustedes boquiabiertos con los gráficos, esto es Fendrana Drift, uno de los mejores juegos en cuanto a la visual. Esto está sostenido totalmente a 60 frames por segundo, y cuando estábamos acostumbrados a un juego de acción trepidante en 2D, ahora venía en 3D. Cuando todos esperamos una tercera persona tradicional, aparece el juego en primera persona como si fuese un Doom. Lo que para el principio fue
una contra, después terminó siendo excelente porque el juego en sí adapta todas las versiones de lo que fue el juego de Super Metroid. O sea, el juego se hace bolita, salta, trepa y aparte, como decía bien vos, tiene un escáner. Metroid Prime se pone la vara muy alta en cuanto a juegos de calidad en esta generación se refiere. Para mi juicio no ha sido superado en lo que resta de toda esta etapa, y en la historia solo superado por grandiosas obras maestras como el Ocarina of Time. Ahora vamos a hablar del año 2003. El año 2003 no fue un gran año para el videojuego, puesto que no salieron grandísimos juegos y ¿Qué pasó, Emilio? ¿Te brigadeaste? Sí, creo que me brigadeé un poquito. Bueno, sí, vamos a hablar, la verdad, el año 2003 es verdad, no fue un gran año para el videojuego, no salieron grandísimos juegos que vayan a quedar en la historia. Si vamos a mencionar a uno que destaca del resto, fue el regreso de un excelente juego, un recordadísimo juego de la época de las PCs monocromáticas, de las AT&T, el más exitoso probablemente de esa época. Obviamente nos referimos al Príncipe de Persia, que ya había tenido una versión 3D en el PlayStation 1, pero ninguna tan exitosa como fue el Príncipe de Persia Arenas del Tiempo, ahora en 128 bits, que es origen a una trilogía que iba a desembocar en una película que nos pone al Príncipe de Persia en una aventura con mucho más argumento, mucha más acción, hasta violencia y muchos saltos, muchísimos saltos, ¿no? Casi exagerado, más bien es un príncipe de Spider-Mania, podríamos decir. Pero bueno, vamos también a hablar de otros grandísimos juegos que salieron en este 2003, pese a no ser tan importante como el resto de los años. Podemos hablar, como no, del Soul Calibur 2. Bueno, ese la verdad que era muy bueno. ¿Qué característica tenía? Y la característica principal es que en la parte en la versión PlayStation, jugabas con el querido Heihachi, ¿te acordás? De Tekken. El viejo de Tekken. En el sistema de Xbox podías jugar con Spawn. Claro, que tenía una espada grande, estaba muy bueno. Recordemos Soul Calibur 2, un gran juego de espadachines que tenía exclusividad, ¿no? Heihachi en PlayStation 2, claro. Spawn y acordate uno que se te va a que la baba en GameCube, podías jugar con Link. De Zelda en versión adulta, no, eso era. Y obviamente me pareció que era el mejor, ¿no? Sí, pero bueno, en sí. Este 2003 también será recordado por aquel juego de las fotógrafas que también se parecía a una aventura al estilo Zelda, muy bueno también, del francés creador del Rayman. Nos estamos refiriendo al Beyond God and Evil. Otro de los grandes juegos de la época fue sin duda el Need for Speed Underground, para mí una de las mejores versiones de Need for Speed en toda la época, el famoso los túneles pintados, era hermoso. Winnie Eleven estaba al máximo, ¿no? Su versión 7 cada vez mejor, la verdad que competía con los juegos de esta época inclusive. Podemos hablar de la Xbox, porque ya cada vez son menos juegos, entonces el Xbox, su gran exclusividad más fuerte este año fue sin duda el primer RPG basado en la saga Star Wars, el Star Wars Knight of the Old Republic, que también estaba en PC. Fue para muchos uno de los mejores juegos del año, realmente excelente como se manejaba este juego, que iba a tener continuaciones muy próximas. El PlayStation 2, por su parte, empezaba ya a mostrar continuaciones propias, como era Ratchet & Clank 2, Jack and Daxter 2, el regreso del juego de los monitos, ¿te acordás? El Ape Escape, salía el Ape Escape 2 para el PlayStation 2, también juegos de terror, como el caso de Fatal Frame 2 también, Silent Hill 3, muy bueno, el de la chica, muy bueno, una parada en la selva, de terror más, alguna vez obviamente haremos informes específicos. Hay uno que viene que flaquea. Algunas continuaciones no son tan festejadas como el caso de Final Fantasy X-2, la primera vez que Final Fantasy X tiene una continuación directa de uno de sus juegos. Este tipo de decisiones vienen luego de la incorporación de Enix a la compañía. Este juego que era protagonizado solo por las chicas del PlayStation 2 del Final Fantasy X, la verdad es que no por nada, pero fue uno de los peores juegos de la saga. A partir de acá es cuando empieza a caer lamentablemente esta saga. Otra saga que todavía no se lograba firmar bien en el mundo del 3D, una saga histórica que venía de la época del Family, que vos muy bien conocés. El Castlevania. Bueno, el Lament of Innocence, ese la verdad que Lament of Innocence. Claro, era muy bueno a nivel gráfico, todo, pero vamos a ir a una lista al Devil May Cry, que ya se había impuesto, no lo lograba superar. No, todavía no lograba superar la línea de Devil May Cry. Ni el 2D, no, tampoco superaba la línea de los excelentes juegos 2D como había sido en la época del PlayStation 1 del Symphony of the Night. Por el lado de Nintendo, la GameCube tenía pocas exclusividades también en este año 2003. Poquísimo. La más esperada para el grueso del público era la actualización del fenómeno Mario Kart, que había salido en 1997, Mario Kart 64. Ahora 6 años después aparecía el Mario Kart Double Dutch, como le decimos, una actualización. El juego era mejor, un poco más de lo mismo, pero obviamente que era muy necesario. Pero una saga, una actualización que realmente es de los esperados de Nintendo, que siempre esperamos que salgan. En este caso obviamente es la leyenda de Zelda. La leyenda de Zelda, a 5 años de el famosísimo Ocarina of Time, aparece The Wind Waker, un juegazo. Lo que sucede
ustedes que en su momento este juego, gráficos. Claro, utiliza el sistema cel shading en su mejor versión probablemente histórica, que es un sistema de pintura de polígonos que da a las claras un efecto de dibujo animado que era muy chocante al principio en contraste con el Link que habíamos visto en Ocarina y Majora, que era ¿viste? Claro, de un carácter más realista, más adulto, pero este que parecía un dibujo animado en realidad también era un juegazo en el que podías surcar los mares con la batuta de los vientos, podías dirigir la dirección del viento. De esta manera, con poquito, el Wind Waker alcanza para estar seguramente como uno de los grandes juegos de este año 2003, junto con el Star Wars y el Príncipe de Persia, Arenas del Tiempo. Para el 2004 la cosa parece cambiar. El Xbox definitivamente quiere marcar una superioridad que la tiene en hardware con las competidoras, con este caso más que nada contra el PlayStation 2, entonces versiona juegos de las PCs que venían un poquito más poderosas, porque el Xbox podía versionar juegos de placas que estaban más arriba, como era el caso del Thief, de Dark Project, un juego recordado de RPG sobre los ladrones de Dungeons and Dragons, muy bueno también hoy, que era Crónicas del Riddick. De Vin Diesel, que era un shooter en primera persona muy bueno, pero muy pesado, que no se podía realizar en un PlayStation 2 y el Xbox lo tenía. Así también sale muy rápidamente, como ya hemos dicho, el Star Wars Knights of the Old Republic 2, que la gente realmente no lo pudo procesar porque fue enseguida y no fue tan exitoso como su primera parte, que fue sí muy exitoso, que venía también de una continuación de los 8 bits. El Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, el regreso, excelente, marca una nueva pauta en cuanto a juegos de acción se refiere, superior porque no, incluso lo que proponía Devil May Cry. Otro juego que venía de parte de la Xbox, que era muy prometido por Microsoft desde los inicios del Xbox, fue el juego Fable. Un juego de aventura donde vos podés elegir si ibas a ser bueno, por Peter Molyneux, que ibas a ser bueno o si ibas a ser malo, que supuestamente iba a cambiar una juego de aventura que realmente fue más lo que se prometió que lo que terminó rindiendo. El que terminó cumpliendo con todo lo que prometía fue sin duda el tanque, el Halo 2. Qué envidia. Halo 2 era una envidia incluso para los usuarios de PC, que de esta manera podían ahora también empezar a jugar online con este juego que sí sostenía las partidas, obviamente a nivel gráfico, el shooter, estamos hablando de lo mejor de la generación. En este 2004, como les decimos, como pasaban en los informes que les estamos comentando, los juegos salen para las 3 máquinas. Entonces, ¿quién se beneficia de esto? El PlayStation 2, porque como les decimos, las versiones son prácticamente iguales y bastante más económicas. Entonces juegos como por ejemplo una continuación rápida del Príncipe de Persia, El alma del guerrero, que es un poco más de acción, muy bueno, un poco más de acción, para muchos no tan bueno como Arenas del Tiempo. También sale el juego de Manny Pacquiao, el Fight Night, esta versión, el Round 2, excelente, que era un nuevo juego que mejoraba lo que era el Knockout Kings en la época del PlayStation 1, se manejaba con los 2 palancas, un excelente juego de boxeo como hacía mucho que no teníamos. Y empiezan a salir versiones de lo que era el nuevo género de GTA, pero en diferentes versiones. Por ejemplo, lo que conocíamos como GTA Vice City, hecho en Springfield, teníamos el juego de los Simpsons, Hit and Run. Hit and Run, un juego excelente donde podías ser Homero en Springfield y vivir la vida al Homero, así también te lo permitía el juego de la película Spider-Man 2, que ahora también tomaba las bases de los GTA, entonces era una especie de action RPG con todo Manhattan a tu disposición y podías ser el Hombre Araña. Realmente sí. Hubo un juego que marcó una pauta, que fue el más exitoso para el PlayStation 2 de este año y que el año siguiente iba a perder la exclusividad que tenía, pero en el 2004 había salido primero para el PlayStation 2 y nos estamos refiriendo a que es uno de los más esperados de la saga, el Tactical Espionage Action Metal Gear Solid 3. Snake Eater. Bueno, ese sí que le gustó, realmente sí. Ese es un juegazo. ¿Qué puedo decir de ese juego? Podías cazar, te podías curar, era un comando ambientado en los años, en la época fría, la Guerra Fría. La década del 60. La verdad que es uno de los mejores. Gráficos. Aldo lo pasó, llegando a estar a la altura del 1 grado. Podías hacer lo que querías, sobrevivir. Vamos a hacer informes específicos sobre este juego que, como le decía, al año siguiente iba también a salir en la Xbox, pero otro juego que iba a salir un año antes en PlayStation 2, que también eran los más esperados y que prácticamente salía una versión cada año y no paraba de vender, era el más grande, el juego ícono de toda la generación. GTA San Andreas. El GTA San Andreas, más allá de los gustos, es indiscutible el ícono de la generación. ¿Qué es ícono? No el mejor juego. Ícono es, por ejemplo, en la época del Family, Super Mario Bros. Es el juego ícono, el que representa la generación. En la época del Sega, Mortal Kombat es el juego ícono, el que representa, el que uno ve una sola imagen y sabe de qué época estamos hablando. Así como Tomb Raider y Resident Evil en la época del PlayStation 1, GTA San Andreas por sí solo es el juego que involucra todo, el mapa más grande que se haya visto en un videojuego, la posibilidad de hacerlo todo
ya no es solamente robar los autos, podés también robar camiones, podés también robar motocicletas, entrenas en el gimnasio, comes, si comes mucho devuelve, tiene un avión, tiene un helicóptero, todo. El juego que lo puede hacerlo todo, y para la GameCube no estaba nada. La GameCube, pobre, lo intentó. Estamos hablando de una de las máquinas más débiles de la historia de Nintendo a esta altura. GameCube responde a GTA San Andreas con Mario Power Tennis. Y bueno. Estaba lindo el Mario Tennis, la princesa, pero estaba lindo, muy buenos gráficos. Pero obviamente estamos en Twitter, van entendiendo porque GameCube iba vendiendo menos. Otro juego que sale que fue muy festejado fue el Paper Mario, ¿sí? Las puertas de los 1000 años. Para muchos el mejor de esta línea de RPG de Mario, pero no iba a voltear a los grandes tanques como Winning Eleven o Metal Gear 3, que no estaba en el GameCube. La gente de GameCube, pobre, solo se contentaba con una versión menor, ¿sí? Que era una reversión del Metal Gear 1 de PlayStation 2 que nadie compraba, solamente coleccionistas que realmente estaban enamorados de Metal Gear podían adquirir un juego de... Bueno, así como nadie. Nadie compró el Metal Gear Solid 2 Snake. Es buenísimo. Se ve con los gráficos de Sons of Liberty. Claro. Sí, pero es el mismo jueguito de PlayStation 1 y salía a 250 $. Pero nada, está bien, nadie lo compró porque había que tenerlo, hay que felicitarlo. Así que el GameCube, junto con una segunda versión de Beautiful Joe o una nueva versión también de Pikmin, que había sido un juego éxito, una nueva versión de un clásico de Nintendo desde el 2001 de Miyamoto, que todavía no había logrado pegar, le deja al juego que venía siendo la continuación del éxito del año 2002, para mí el mejor juego de esta saga. Nos estamos refiriendo al Metroid Prime 2 Echoes. Metroid Prime 2 no termina de superar a su antecesor Metroid Prime 1, principalmente por cuestiones que tienen que ver con la dificultad y la longitud del juego. Al enorme mapa que ya nos llevaba meses y meses transitar en Metroid Prime 1, este juego prácticamente exigía que vos hayas terminado el 1 para poder jugarlo. El mismo mapa que vos tenías ahora también estaba en versión oscura, así que era el doble. Este juego realmente casi años, vamos a decir. De todas formas es uno de los mejores juegos del año junto con Metal Gear 3 y GTA San Andreas. El mejor juego sin dudas del año del GameCube en todo el 2004, pero aún así con todo esto me cansó. Bueno, hemos visto que hasta ahora la GameCube no la alcanzó. La verdad es que no. Lamentablemente el Nintendo GameCube, debido a 3 sagas en particular, ¿sí? Que son las que modificaron la suerte de esta consola de Nintendo de esta generación. Nos estamos refiriendo a Metal Gear, nos estamos refiriendo a GTA y principalmente a Winning Eleven, ¿sí? El Pro Evolution Soccer no estaba en Nintendo GameCube, o sí estaba en una versión japonesa, entonces había que convertir la máquina, había que pagar mucho dinero, había que comprar el original, entonces la gente no se optaba, no se decidía por la máquina, no podía jugar al juego de fútbol y tampoco podía jugar el GTA y Metal Gear, solamente la versión que había comprado Nadir de aquella reversión del Metal Gear de PlayStation 1. Entonces podemos hablar ya a esta altura de la peor máquina en suerte que ha tenido Nintendo. El informe que venimos haciendo toda sí, la peor, menos que el Nintendo 64, que Super Nintendo, obviamente menos que aquel exitosísimo Nintendo de la primera etapa. Entonces, ya peleando no solo el segundo, sino el tercer lugar con la Xbox. Pero en inicios del año 2005, como estamos empezando ahora, allá por enero, por febrero, el fruto de la relación entre Nintendo y Capcom, que se habían fusionado, habían arreglado para sacar la saga Resident Evil en exclusividad para Nintendo GameCube, ahora iba a dar su joya más preciada. A 5 años del Resident Evil 3 Nemesis de PlayStation 1 por fin salía, ahora no el Verónica, el auténtico, la verdadera continuación. Resident Evil 4. Abrilo, por favor, esto hay que mostrar, mirarles. Dios mío. Bueno, un juego excelente, un juego que la verdad estuvo muy para arriba de todo lo que se podía pretender para la época. Para muchos el mejor Resident Evil, como es mi caso. Revolucionario este juego. Revolucionario. Para muchos el mejor juego de toda la generación, o por lo menos el mejor juego del Nintendo GameCube. Está claro que para todos, como dice David muy bien, un juego revolucionario, uno de los mejores juegos de la historia. ¿Por qué? Porque hasta ahora veníamos todos, como hemos visto en los informes desde el anterior, acostumbrados a 2 tipos de perspectivas tradicionales. La tercera y la primera persona. Tomb Raider como ejemplo principal de la tercera persona y Doom o Call of Duty me la llevaron como ejemplos de la primera persona, ¿sí? El Resident Evil 4 venía a cambiar lo que se conocía, venía a innovar, a revolucionar, inventando una nueva perspectiva que era sobre el hombro, donde la cámara se fija cuando vas a disparar, y esa es la perspectiva que toman todos los juegos nuevos de acción en tercera persona que van a tomar a futuro. Para el futuro. Entonces podemos hablar de un juego que empieza ahora sí a torcer la pulseada en favor del GameCube, y es el juego más vendido de febrero, y es la máquina más vendida de febrero del GameCube en 2005 en el mundo. Es
En marzo pasa lo mismo, en abril. Entonces, ¿cómo empieza a responder la competencia contra el que era el mejor juego de la crítica, sin dudas, de este año 2005? Bueno, el Xbox, ¿sí?, empieza a versionar juegos de PC, de shooter, de first person shooter, que eran de hardware más poderosos, lo que podía, por ejemplo, rendir un PlayStation 2. Fue así que salen Far Cry, el Doom 3. Doom 3 también, que era muy esperado, y el más esperado de todos, que era el Half-Life 2, que demostraba que el Xbox sí podía hacer un juego, que el Half-Life 1 era un problema para el PlayStation 2 y la Xbox podía hacer el Half-Life 2 junto con Ninja Gaiden 2, Ninja Gaiden Black. ¿Sí? Este fue un excelente juego de acción que vino a ser continuación de lo que era el éxito del año anterior. Pero, ¿quién se beneficia del hecho de que salgan los juegos para todas las máquinas, como siempre? Ya sabemos. A PlayStation 2. O sea que si todos los juegos están en todas las máquinas y en la PlayStation 2 salen más baratos, porque lo vamos a comprar en otra máquina, compramos en PlayStation 2. Así que los juegos de la película, por ejemplo, del año que fue King Kong, en PlayStation 2. La misma suerte con otra película Batman Inicia. Un muy lindo juego de Electronic Arts que iba a sentar precedente para el futuro sobre juegos de Batman, que ahora no nos vamos a hablar más de ellos. Otro juego de cómics para mí. The Incredible Hulk, The Ultimate Destruction. A mí me gusta mucho el Increíble Hulk, y déjeme decirle que este es el mejor juego de la historia. El Increíble Hulk aún no ha sido superado desde el 2005 y uno de los mejores juegos de superhéroes, por lo menos el mejor juego de superhéroes de toda esta etapa de este Informe 5 de los 128 bits. No hay ninguno mejor que este, un juego que después iba a ser prototipo para otro juego. El Increíble Hulk Ultimate Destruction es un GTA donde puedes destruirlo todo. ¿Sí? Es una forma de experimentar la necesidad de perder el control. Otro juego que también aparece para todas las máquinas es el Time Splitter 3, ahora cada vez más colorido, muy bien versionado, pero salían para todos. Una tercera versión del Príncipe de Persia, ahora las dos coronas. También el Castlevania, el Curse of Darkness, que cambiaba la perspectiva. Era más de costado, pero seguía siendo mejor, por ejemplo, que el Devil May Cry 3. Sí, que era otro de los juegos de acción que venía ya teniendo su propia puja con Ninja Gaiden por un lado, con Castlevania por el otro. Entonces el PlayStation 2 seguía también versionando sus clásicos como Ratchet, como Jack. Otro grandioso juego de plataformas de la época fue el recordado juego de Tim Schafer, el Psychonauts, un juego espectacular, bizarro, distinto, que seguramente no conocen, que les recomendamos que traten de averiguar o tenerlo en su tienda amiga. Algo que apareció en PlayStation 2 que fue una sorpresa, fue un adaptador para movimiento sin necesidad de agarrar ningún control, que fue el Aito. Lo que sucede es que muy bien no funcionaba. Uno pegaba 2, 3, 4, 5 veces, el Aito no agarraba, pero no se vendió mucho precisamente por eso. Se lo relacionaba con juegos casuales y era una muestra de lo que iba a ser el futuro. Los juegos de guerra también estaban muy de moda. Brothers Arms, Battlefield, Call of Duty, que estaba ya por su segunda, su tercera versión, ya empezaban a mostrar claro lo que eran los juegos de shooter en esta generación, que también estaban para las mayorías de los sistemas. Pero no nos vamos a olvidar de algo que fue muy importante en el año 2005, cuando hablamos de que la generación termina y aparecen juegos que parecen que revolucionan, que fue el juego de los Lego. Los Lego basados en películas. Ya existían juegos de Lego en diferentes funciones como el fútbol o carreritas, pero no hacer toda la guerra de las galaxias como si fuese una película de Playmobil. Un juego excelente para que empezaran a jugar los padres con los hijos, ¿sí? Algún grandolón de la casa también, disfrutando de juegos que luego se iban a transformar en saga. Pero sinceramente, lo que fue más importante de este año 2005 es un juego que también crea escuela y que parece que da imagen de una generación que empieza y no que termina, en el caso de PlayStation 2, como fue el Guitar Hero. Guitar Hero fue un juego excelente que permitía jugar una especie de Simon, ¿sí? Con colores que ibas vos tocando de alguna manera reales. Las mejores canciones de tus fanáticos de tus grupos preferidos. Fue así que salieron como más de 5 o 6 versiones en 3 años, y esto provocó que también la gente primero comprase una guitarra abajo, una guitarra después para abajo, después comprara la batería, el micrófono y después todo el mundo con la banda cantando ahí. La verdad que era para reuniones. Claro, esto no daba imagen de que la generación PlayStation 2 terminaba, sino que parecía que recomenzaba una segunda juventud para el PlayStation 2. Piensen que todo lo que estamos diciendo, los juegos que salieron solamente este 2005, y todavía no hablamos de los exclusivos del PlayStation 2, que ahora sí iban a ser muchos. Sin duda, al frente están dos grandes sagas que son
ícono de PlayStation. Sí, que siempre lo acompañaron. Claro, tanto en el género de la pelea como en el género de las carreras nos referimos a Tekken 5 y Gran Turismo 4, ambos, sí, como la máxima expresión del potencial de un PlayStation 2, ya dando medidas de lo que iba a ser la generación siguiente. El PlayStation 2, no conforme con sacar muchísimos juegos, empieza a tomar también exclusividades que le gustaban del Xbox. Sí. Por ejemplo, el tal Tom Clancy Splinter Cell le empieza a gustar, ¿sí? Entonces lo suma a su plantel junto que ya tenía Metal Gear. Entonces el Tom Clancy Splinter Cell, primero el Pandora's Tower, teoría del caos, se empiezan a salir en el PlayStation 2 junto con el juego peliculero, ¿verdad? No, sí, ya te lo cuento. Esto es algo distinto, por eso lo queremos mostrar. Porque también conocido como Indigo Prophecy. Sí, podías estar en dos papeles. Claro, eras el asesino o eras la policía. Increíble. Tomabas decisiones. Algunos dicen que tiene relación con Shenmue, yo creo que tanto no llega. Pero en sí es uno de los mejores juegos en cuanto a la innovación. Estamos en una época, supuestamente termina la generación y salen juegos innovadores. Otro juego innovador fue La Sombra de los Colosos. Shadow of Colossus. Yo podía pelear con titanes, gigantes, era fuera de serie. Eran gigantes las batallas épicas que tenías que hacer para salvar a tu amada. Estaba bien, aparte lo que era nivel gráfico, aparte acordémonos de la mano de quien venía. Claro, del creador de Ico, de Fumito Ueda. Entonces estos juegos se transformaban ahora de carácter artístico, algo que no tenía la competencia, un juego distintivo. Todos aquellos que hayan jugado Shadow of Colossus saben por qué también le vamos a estar dedicando informes exclusivos a una saga que realmente innova, y eso es muy importante en el mundo del videojuego. Pero lo que no se iba a esperar nadie es no una innovación, sino una mejora del género olvidado de la época del beat'em up, algo así como las Tortugas Ninja, los Double Dragon. ¿Quién iba a decir que el viejo Riga que vimos en este informe en su nueva versión iba a transformarse en lo que se transformó? En God of War. God of War, sí. God of War es tan bueno que a nosotros, por su violencia, nos da miedo no hacer un informe exclusivo alguna vez sobre este juego que renueva la historia de la mitología griega y nos pone en la piel de Kratos, probablemente el personaje más carismático de toda esta etapa, que se suma al mundillo del videojuego. Kratos. God of War es un juego excelente que tiene que ver con la acción, pero renovada. Ya no se ve viejo como un juego de las Tortugas Ninja. Es un juego que también involucra puzzles, que también involucra plataformas, unos escenarios, unos gráficos que hacían pensar que PlayStation 2 no iba a terminar ahora. Pero si con todo esto no alcanza, si todo esto no deja bien en claro que con juegos como God of War o Shadow of Colossus, que eran solamente de PlayStation 2, no alcanza el PlayStation 2 por glotona, por golosa, ¿sí? Dice, todavía no sacamos el mejor juego del año. No, porque se quedaron con el principio del año salió uno que es el verdadero campeón de la crítica. Entonces, cuando nadie lo esperaba, Sony junta millones y millones de dólares. Dice a Capcom, ¿cuánto quieren? Sí, apoyo. Y versionan No, increíble. 4 para PlayStation 2. No, nadie lo esperaba. Pero estamos hablando que nadie lo esperaba. Eso fue increíble. Pará, encima tenía más cosas. Claro, porque como tiene mayor capacidad un disco común que tiene 4.5 GB. No a nivel gráfico, ¿viste? No, a nivel gráfico era un poco menos. Tenía más cosas que venía en español, por ejemplo, para acá para la gente fue importante. Eso era una barbaridad. Y el precio. No, por eso ni hablar. Y después tenía más cosas, bueno, eso con esto queda bien claro que a partir de la salida de este Resident Evil 4, ¿sí? Nintendo prácticamente queda en coma, y Microsoft decide sacar una nueva consola. Pero logra su cometido. Logra su cometido, pero saca una nueva máquina. Entonces para el año 2006 todos esperan que ya se termine la etapa del PlayStation 2, porque ya está, porque ya ganó, porque basta PlayStation 2, y no. La PlayStation 2 vive una gloriosa y eterna realidad en el año 2006, con la salida, por ejemplo, de enormes continuaciones de juegos que ya ahora eran históricos, como Kingdom Hearts 2, el Onimusha, el Hitman. Salen más Legos también, como Star Wars 2, el Ultimate Alliance, Marvel Ultimate Alliance, una especie de Diablo con 24 personajes de la Marvel para elegir, algo que nunca había sucedido. No parecía que terminaba la generación. Hay un revolucionario, el Bully. Un Bully que es un juego de una escuela secundaria, una suerte de GTA que vuelve a poner en el tapete, ¿sí? El tema de la violencia en los videojuegos, como versiones también del Padrino, de Scarface al estilo GTA, o juegos de violencia explícita como Def Jam. Este 2006 no termina para el PlayStation 2, que no da muestra de morir. Y salen también RPGs de altísima calidad, como era el viejo Dragon Quest, que era de Enix, que había desaparecido porque el 7 le fue mal en Play 1. Ahora Dragon Quest 8, hecho por Square Enix, un juego de cel shading con gráficos de Akira Toriyama, recordemos de Chrono Trigger, recordemos el autor de Dragon Ball. Dragon Quest 8 era un RPG de la era tradicional, de la vieja Old School Gamer.
uno que era renovador, fue uno que también nos puedes ir acercando. Sí. El juego Action RPG de Capcom. Este era espectacular, un juego, una pintura en vivo. El logo de la mitología japonesa, nos referimos a Okami, Okami, Okami. No, un juego excelente, de la línea de Zelda, y para muchos al mismo nivel. Algún día también estaremos hablando de este juego en particular, porque cuando todo el mundo pensaba que terminaba PlayStation 2, seguía sacando juegos que eran de una calidad inusitada, que no podían competir ni siquiera máquinas más poderosas con lo que nos mostraba. Pero no termina ahí la cuestión. El juego de rol más esperado del año no es Dragon Quest 8, no es Okami, es el tercero de las acostumbradas trilogías de Final Fantasy. Este sí vino muy esperado. ¿Por qué? Porque es el primero, así como escuchan, el primero de verdad en 3D. Nos referimos Final Fantasy XII, un juego fantástico, fabuloso, con unos gráficos que muestran el poderío del PlayStation 2 y de su placa Nvidia, que siendo de un argumento más bien de tipo político, muy en la línea de lo que había sido el background story del PlayStation 1, también criticado por su sistema de combate demasiado innovador para la época, que no fue continuado por los siguientes Final Fantasy, pero podemos decir que es un cierre con trompetas, un cierre de excelente calidad a nivel visual para este PlayStation 2. El Xbox, por su parte, se retiraba del mercado, como decís vos, habiendo logrado el cometido de dar a conocer la marca, tranquila, sabiendo que iba a ser reemplazada rápidamente por otra consola que era la verdadera apuesta de Microsoft, pero no antes sin sacar un grandioso juego de shooter, juego hecho por la empresa de Medalla de Honor, que había perdido mucho terreno frente a Activision de Call of Duty, y que volvía cambiando un poco la tradición de juego de guerra en la Segunda Guerra Mundial a ir a algo moderno, como fue el Black. Qué bueno. Black, un shooter en primera persona fantástico, con gráficos pre-renderizados, pleno 2006, y parecía que todavía nos mostraban cosas nuevas. Lo que pasa es que muy lindo el Black para Xbox, pero también salió en PlayStation 2 por 2 pesos. Entonces, la gente obviamente iba optando para el PlayStation 2, que queda bien clarito quién fue la ganadora, no solo de esta generación, sino de la generación anterior, lo cual le daba la despedida definitiva a la vieja y olvidada Nintendo GameCube, que todavía le quedaba uno por sacar, todavía le quedaba uno, pero era tal el mal desempeño de la GameCube que a 2 años casi de la salida del Resident Evil 4 nos preguntábamos, después de tanto tiempo, ¿sacará la Nintendo GameCube el juego que estamos esperando? ¿O lo sacarán para la máquina que viene? Todo damos, ¿viste lo que? Pero vos sabés que Miyamoto no defrauda. Entonces, para la última semana de 2006 aparece nuestro esperadísimo Legend of Zelda Twilight Princess. El Legend of Zelda Twilight Princess es ahora sí el verdadero juego que no le esquiva el bulto a ser la continuación histórica de aquel juego de 8 años atrás, el Ocarina of Time. Este sí, a diferencia de Majora, a diferencia de Wind Waker, este mejora la cuestión y lo pone en la línea más tradicional, un juego fantástico que da un cierre fantástico a las aventuras de 128 bits en esta generación, que a diferencia de Ocarina, como vimos con otros juegos, no logra superar a lo que fue aquel en su día, como pasó también con Silent Hill 2, con Metal Gear 2, con Final Fantasy X, pero es indiscutible, un juego fantástico, un juego increíble, que en templos está a la altura del Ocarina of Time, y no es el mejor en todo y cada uno de los ítems como pasó anteriormente con el Ocarina en la época del 64. Ahora el Twilight Princess en gráficos estaba a la altura de fantásticos juegos como Black o Final Fantasy XII. En acción, capaz no era superior a lo que había mostrado Ninja Gaiden o el propio God of War. Y ciertamente tampoco era el juego más grande como había sabido ser el Legend of Zelda Ocarina of Time en su día. Este mapa era superado por lo que habíamos visto en Morrowind o en GTA San Andreas. Pero junto para mí al dúo Metroid Prime y al Resident Evil 4, Legend of Zelda Twilight Princess se sitúa en las más altas esferas de las aventuras de 128 bits, dándole un increíble cierre a esta etapa de la generación y abriendo una nueva generación, ¿sí? Que va a ser muy importante. ¿Por qué? Va a ser muy importante porque el Zelda va a venir espejado. Entonces vas a tener la espada en la mano derecha y la vas a poder usar con un control. ¿En serio? Vas a poder usar así, te vas a pegar espadazo. No, te lo cuento, te lo cuento. Looking for a heart, looking for a lover in a world that's much too dark. You don't want my love. Your own satisfaction has you down. You don't need my love. You gotta find yourself another.